¿Qué onda? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy me tocó hacer video desde casa. Me quedé sin coche en Guadalajara, pero eso no nos impide el hacer el análisis y la meditación en la palabra de Dios, porque es importante que entendamos que Dios está en todo lugar y que no necesitamos de las condiciones a las que estamos acostumbrados, porque eso es precisamente lo que hacen las religiones cuando hacemos fórmulas repetitivas o cuando hacemos solamente las cosas cuando se dan de acuerdo a lo que estamos acostumbrados o a lo que tenemos como entendimiento. Pero tenemos que verdaderamente entender que Dios tiene un plan tan específico para nosotros que su palabra nos lleva a la intención del cumplimiento de la palabra de Dios. El día de hoy quiero reflexionar sobre cosas muy específicas porque he estado meditando mucho acerca de nuestro papel dentro del reino de Dios y estaba pensando en esta parte en donde Jesús sabe tanto qué es lo que vamos a hacer, que decidió morir por nosotros en lo específico y en lo natural y en lo racional para que pudiéramos nosotros llegar al siguiente nivel. Jesús se fue a orar en el Getsemaní y cuando estaba él orando, Dios le estaba mostrando el pecado del mundo, o eso es lo que yo entiendo, y los que fueron con él, entre ellos Pedro, se quedaron dormidos y cuando regresó dijo, ¿qué onda? ¿No pueden ustedes orar conmigo una hora? O sea, se los dijo así de claro. Entonces, esto no es para que ustedes y yo digamos, ah, bueno, pues si los discípulos no pudieron, pues nosotros tampoco. No, esto es para que nosotros reflexionemos en el hecho de decir, wow, nosotros somos tan débiles como ellos, pero si ellos pudieron extender la iglesia por el mundo, si ellos que no pudieron orar una hora junto con Jesús fueron capaces de extender la iglesia por el mundo, a nosotros nos queda mucho por hacer. La palabra dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer y esto lo hace por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios pone en nosotros las intenciones y las capacidades para hacer las cosas en su tiempo. Lo único que tenemos que tener muy consciente es el hecho de que tengamos siempre nuestro oído dispuesto a hacer las cosas que Dios dijo que íbamos a hacer. Y cuando las hagamos de esa manera, entonces tendremos éxito y prosperaremos en las cosas que Dios dijo que íbamos a hacerlo. Entonces, de esa manera vamos a poder vivir un reino de verdadera abundancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que estar dispuestos a no hacer las cosas por impulso, sino hacer las cosas por dirección. Porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios bendice la obediencia, porque la obediencia trae pie al orden y el orden es el fundamento de la bendición. Quiere decir, nuestra oración, lejos de ser un tiempo de estar pidiendo cosas a Dios, tiene que ver con el hecho de estar escuchando lo que Dios tenga que decirnos. Por eso Dios nos dice, y esto lo dice en Josué 1:8, que tenemos que estar estudiando la palabra constante, pero que todo el tiempo tenemos que estar meditando en la palabra, o sea, todo el tiempo tenemos que estar reflexionando acerca de lo que leímos, de lo que sabemos, de lo que entendimos. Y entonces será cuando escuchemos la voz de Dios y cuando tengamos, ahora sí que la revelación acerca de las cosas que vayamos a hacer y del cómo las vamos a hacer, porque eso también es radicalmente importante. Si no nos enfocamos en el qué ni en el cómo, vamos a seguir viviendo con una relación con ese Dios que por algo hace las cosas. Sin embargo, Dios nos lleva a esa parte específica, en donde Él nos habla sobre acciones que tenemos que hacer. Por eso me emociona tanto cuando la Biblia dice que Jesús les decía, van a ir a tal lugar y van a ver a esta persona y esta persona va a tener 2 burritos y esos burritos ustedes los van a tomar y van a hacer y ta, 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 ta. Y entonces los hombres dicen, esto de acuerdo a los hombres y al entendimiento de los hombres es completamente ilógico y es completamente ridículo, pero en el reino de los cielos tiene una gran trascendencia y tiene una gran importancia, y cuando lo entendemos así, empezamos a vivir esa profundidad y entonces Dios nos va mostrando qué y cómo lo vamos a ir haciendo, y entonces lo que hagamos no solamente va a ser posible, sino va a empezar a ser inevitable, va a tener un significado increíble y sobre todo va a empezar a impregnar a todo nuestro alrededor, porque vamos a empezar a transformar nuestro entorno de acuerdo a lo que Dios va a venir haciendo. Entonces ya no vamos a estar esperando que las condiciones se den para que nosotros podamos obedecer, sino que nuestra obediencia va a transformar nuestro entorno para que el efecto no solamente sea posible, sino sea inevitable, pero también sea eterno y tenga una duración
de acuerdo al reino de Dios y no solamente a nuestro entendimiento. Es entonces cuando podremos sanar enfermos, es entonces cuando podremos multiplicar cosas, será entonces cuando podremos echar fuera demonios y será entonces cuando podemos ser inmunes a los efectos del mundo. La pregunta del millón está en ¿qué es lo que oramos? ¿Oramos para pedir o oramos para meditar en la palabra y con la disposición de escuchar a Dios? Cuando lo hagamos con la intención de meditar en la palabra y escuchar a Dios, en ese momento será que la palabra de Dios se manifieste en nosotros y tengamos un efecto eterno y duradero en todo lo que hagamos. Así que se los dejo de tarea y creo que es una gran tarea el que podamos hacer las cosas como Dios las planeó y no como nosotros las entendemos. Nos vemos pronto, que Dios los siga usando y que Dios los siga bendiciendo. Bye.